¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí, el profesor Juan Pablo Prado de Allande, un gusto enorme, particular, volver a tener en nuestro claustro, en nuestra universidad, en nuestra licenciatura, en nuestra maestría en Relaciones Internacionales, a dos profesores que son sumamente importantes, valiosos, generosos y además cercanos a nuestra universidad. El doctor Rafael Velázquez Flores, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, un gran académico especialista en muchos temas, entre ellos política exterior y temas afines, y el doctor Jorge Alberto Esquiabón Uriegas, también un gran académico que se mueve como Rafael en los distintos vientos de las relaciones internacionales en México, en el exterior, y que aborda también distintos tópicos relacionados con nuestra disciplina, entre ellos, la política exterior de México. Ambos son reconocidos especialistas, han sido presidentes de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en distintos momentos, pertenecen a organismos académicos especializados en esta apasionante disciplina y cuentan con un enorme acervo de investigación, de publicaciones que de manera muy generosa ponen en nuestras manos para alimentar el acervo que se utiliza para estudiar, para analizar y para investigar. Ese es el valor, entre otras cosas y características de estos dos académicos, quienes además son particularmente cercanos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en un sinfín de actividades que no me da tiempo de resumir aquí. Así es que, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Rafael Velázquez Flores. Gracias, querido Jorge, ambos compañeros de aventuras, de historias, de publicaciones, de estudio, de viajes. Y siéntanse, como siempre, bienvenidos en nuestra universidad. También quiero apreciar la presencia de la doctora Adriana Sletza Ortega, nuestra coordinadora en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, quien amablemente nos congregó, gestionó este encuentro para que hoy estemos aquí. También bienvenida a la doctora María Patricia Moreno Rosano, pues una piedra angular en los procesos educativos en lo general de manera transversal y de manera muy puntual como excelente profesora en política exterior. Yo no entiendo a nuestra licenciatura sin Pati Moreno en su papel de, entre otros, profesora de política exterior, quien siempre en sus escritorios tiene los libros más actualizados en la materia. También tenemos a la doctora Cristina Cruz Carvajal, una profesora muy dedicada en nuestra licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales, que trabaja distintos tópicos en la materia y que desde luego también está involucrada en el tópico que hoy nos compete, política exterior. Y por último, al profesor doctor Guillermo Alberto Rodríguez, pues es otro académico apasionado de la política exterior mexicana, de temas afines también como estos rasgos, este ámbito más oscuro, en todo el término de la palabra de las RI mexicanas, que es los estudios de los afro-mexicanos, sus encuentros internos y encuentros con terceras latitudes del planeta, pero es un tópico muy importante, hoy en día un poco más de moda, y que también imparte con devoción y con clases bien preparadas, me consta, la asignatura de política exterior. En definitiva, estamos en un panel de lujo con académicos que se dedican de tiempo completo a la academia, a la investigación y sobre todo, lo que nos une aquí es nuestro interés en la política exterior mexicana.
Y hoy es un día importante porque se presenta un nuevo libro. Y esto en tiempos de pandemia no es cualquier cosa. El libro se titula Introducción al estudio de la política exterior de México. Con un siglo, digamos, de acervo, 1821-2021. Así es que les doy la bienvenida a todas y a todos, a los estudiantes, colegas, profesores que nos acompañan de la UAP y de otras universidades amigas en México y en el mundo. Así es que muchas gracias a los autores por estar con nosotros. La manera de proceder es la siguiente. En primer lugar va a hablar el doctor Jorge Alberto Esquiavón Uriegas, profesor e investigador del CIDE, SNI 2, miembro, como ya señalé, de distintas instituciones nacionales e internacionales en relaciones internacionales, para después que haga lo propio el doctor Rafael Velázquez Flores. Una vez ello, nuestros comentaristas abordarán desde sus respectivas ópticas segmentos clave del libro en cuestión. Mi querido doctor Jorge Alberto Esquiavón Uriegas, adelante, por favor, escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias, mi queridísimo Juan Pablo, por tan generosa presentación, y muchísimas gracias también, Adriana, por haber organizado esta que es para nosotros una manera de regresar a casa, como yo digo. Siempre que vamos a la UAP nos tratan con un nivel de generosidad y de hospitalidad, que por eso nos gusta ir cuando menos un par de veces al año, pero tristemente, por cuestiones de pandemia, en esta ocasión no se ha podido. Y lo que me da doblemente coraje es que si hubiéramos ido a presentar presencialmente este libro, nos podríamos haber también degustado unos chiles en nogada, que es la mera temporada, y generalmente nos tratan también increíblemente bien. Y particularmente quiero agradecerle a la doctora Patricia Morena Patti, y también a la doctora Cristina Cruz y a nuestro queridísimo Guillermo Rodríguez, el participar como comentaristas de esta obra. A ver, déjenme platicarles muy brevemente qué es este libro, qué aprendimos al escribirlo, y recordando un poco lo que decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, los libros también son ellos y sus circunstancias. Y la verdad es que este libro finalmente forma parte de ya una serie de obras pensadas para la docencia de las relaciones internacionales en español. Y aquí, haciendo un poquito de memoria, ya hace 10 años, cuando tuve el honor de ser presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y que Rafael Velázquez era el secretario general, y luego él se convertía en presidente, y Adriana era la tesorera, en pocas palabras, un equipo que 10 años después nos volvemos a encontrar aquí. Nos dimos cuenta, después de ir a hacer, ahora sí que visita a los más de 105 programas de relaciones internacionales que había en México, y más de 25,000 estudiantes. Ahora ya nuestra disciplina es una de las 10 con mayor número de matrícula en el país, que no contábamos con libros en español para la enseñanza de las relaciones internacionales. Y así surgió una serie de obras, la primera de ellas justamente publicada por la UAP y además coeditada por Adriana, Rafa, Marcela y yo, sobre la teoría de las relaciones internacionales. Después salió el libro de Introducción a las Relaciones Internacionales, después el de Clásicos de Relaciones Internacionales, después el del Marco Jurídico para la Enseñanza de la Política Exterior de México, y luego los volúmenes sexenales que hacemos para el análisis de la política exterior de la administración saliente, que hemos tenido el honor, el profesor Velázquez y yo, de editar para Foro Internacional y luego transformarlos en libros para las administraciones de Fox, Calderón, Peña Nieto, y ahora ya estamos trabajando en el de López Obrador. Y lo que nos dimos cuenta es que justo hacían falta obras para la enseñanza de la disciplina con una visión desde México y América Latina en español. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a ver las diferentes universidades, digo, hay universidades espectaculares como la UAP, que tiene una gran calidad en sus profesores, pero también encontramos algunas universidades más pequeñas, algunas autónomas de los estados más pequeños, en donde no había realmente especialistas en relaciones internacionales, o en este caso en política exterior, para enseñar los cursos. En pocas palabras, pensamos en un libro que esté hecho para los estudiantes de relaciones internacionales de los primeros semestres de la licenciatura, y también hecho para los profesores. En pocas palabras, ese libro que a mí me hubiera gustado tener
como profesor de esta materia que llevo impartiendo desde hace 20 años, cuando iniciaba a darla, para un poco guiarme en qué es lo que vale la pena y es relevante. Este libro refleja, como yo digo, 20 años de estudio sobre la política exterior de México, bueno, 25, el profesor Velázquez, que es mayor que yo, 20 míos, es mi libro número 25, es el número casi 30 del profesor Velázquez, y la verdad es que yo lo denomino como un libro de madurez, es decir, un libro en el que ya pudimos decantar el conocimiento de tantos años de haber investigado y que logramos en tan solo 500 páginas, resumir 200 años de política exterior de México, pero pensado de una manera totalmente pedagógica, y ya le entrará en detalles el doctor Velázquez sobre cómo está hecho el libro, pero simplemente de enseñarles rápidamente, vean la cantidad de colores, la cantidad de mapas mentales, de guías de tiempo, de bibliografía, de preguntas clave. En pocas palabras, es un libro pedagógico pensado en la docencia para los estudiantes de Relaciones Internacionales que busca cumplir 3 funciones esencialmente. La primera y más importante de ellas, transformarse en el libro de texto para la enseñanza del curso de Política Exterior de México a nivel nacional, y creo que nos ha ido increíblemente bien porque se publicó hace 3, 4 semanas y según nos dijo el editor ya se agotó la mitad del tiraje, lo cual me da muchísimo gusto, particularmente en tiempos de pandemia y donde la gente ya no compra libros en físico, que esté teniendo tan buena aceptación en el mercado. Pero segundo, también es un libro esencial para la presentación del examen general de egreso del Ceneval, y ahí podemos hablar con conocimiento de causa porque tanto Rafael como yo y Adriana también hemos sido autores de ese horroroso y terrible examen de egreso, y les puedo asegurar que este libro, más el de Introducción a Relaciones Internacionales, más el de Teoría de Relaciones Internacionales, con estos 3 les va increíblemente bien y pasan con honores su examen del Ceneval. Pero mucho más importante, para aquellos de ustedes que les interese ingresar al Servicio Exterior Mexicano, y aquí también el doctor Velázquez ha sido jurado del concurso de ingreso, y yo he sido en 4 ocasiones jurado del concurso de ascenso del Servicio Exterior Mexicano, lo conocemos muy bien desde dentro. No hay mejor obra para prepararse a aquellos que se quieran convertir en diplomáticos mexicanos para ingresar a nuestra diplomacia a través del Servicio Exterior Mexicano. A ver, ¿qué aprendimos en 20 años de investigación, en 2 años de dedicación absoluta durante la pandemia para publicar esta obra sobre 200 años de política exterior de México? Bueno, que ha sido una política exterior muy exitosa en términos de conseguir el interés nacional. Y el interés nacional no es otra cosa que garantizar la sobrevivencia del Estado nacional soberano mexicano. Y miren que no es poca cosa, teniendo de vecinos en el norte a la potencia hegemónica más intervencionista, y al grado de que México ha logrado sobrevivir la hegemonía de los Estados Unidos para consolidar a un Estado nacional soberano con autonomía e independencia en la ejecución de sus políticas públicas a nivel nacional y también de la política exterior, cuando menos desde la década de 1930. Pero también esto se viene construyendo prácticamente desde el juarismo, la República restaurada, luego el porfiriato, luego se suma en la Revolución Mexicana todos los ideales sociales de la misma, pero es hasta la década de 1930 que tenemos un Estado nacional soberano consolidado que permite justamente una política exterior plena del gobierno mexicano. Y esto además ha permitido que sea la política exterior una palanca para el desarrollo nacional, en el sentido de que nos hemos enganchado primero, antes que nada, a la economía estadounidense para promover nuestras exportaciones, atraer inversión extranjera, pero también hemos ido buscando otros esquemas de diversificación a nivel internacional. Además, México, y este es otro gran éxito de la política exterior de México, es un líder regional en América Latina, y hemos sabido aprovechar ese espacio, junto con Brasil, siempre peleándonos, la verdad, con ellos, para ser el puente entre América Latina y el mundo y América Latina, y eso también nos posiciona en una situación de privilegio para avanzar el interés nacional mexicano. Y por último, y eso es interesantísimo, México ha sabido ser un actor central en la codificación del derecho internacional al interior de organismos multilaterales y regionales, al grado de que México es uno de los fundadores de las Naciones Unidas, y muchos de los principios de política exterior de México quedan insertos dentro de la Carta de Naciones Unidas, y luego vamos codificando diferentes temas dentro del multilateralismo, justamente en la lógica de defensa del interés nacional.
Ahora, ¿quieren saber ustedes cómo logramos estos grandes éxitos de la política exterior de México? ¿Quieren formarse como grandes internacionalistas y expertos de la política exterior de nuestro país? ¿Quieren ser ustedes diplomáticos mexicanos y entrar al servicio exterior mexicano? La mejor y mayor de las recomendaciones que les puedo dar es: adquieran el libro de Política Exterior de México, Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, en 1821-2021, y léanlo a profundidad. Está pensado y hecho para ustedes, para que lo aprovechen, lo disfruten y sea de enorme utilidad. Y por cierto, les adelanto que el doctor Velázquez y yo no recibimos un solo centavo de regalías sobre la venta, pero lo que sí recibimos es el placer de saber que nuestro trabajo académico de prácticamente 2 o más décadas en el estudio de las relaciones internacionales y la política exterior de México es útil para la formación de las generaciones futuras de internacionalistas mexicanos, y que también ayuda a nuestros colegas a facilitar la enseñanza de la disciplina en todos los rincones de nuestro país. Espero que hayamos logrado conseguir ese objetivo. El libro está a la venta en mercadolibre.com.mx. Ahorita pongo en el chat cómo se llama la liga para aquellos que lo quieran adquirir, se los mandan gratuitamente a su casa, pero si no lo quieren comprar y no tienen dinero, fotocópienlo y piratéenlo, porque lo que nos interesa es que se use y se tenga este libro como un libro de texto. Sin embargo, siempre es bonito tenerlo en la biblioteca, porque les va a ser útil no solo durante su licenciatura, sino en su vida académica o profesional futura. En pocas palabras, se lo recomiendo amplísimamente. Es de mis 25 libros, confieso, del cual más orgulloso me siento, y espero que tenga el mayor impacto en términos de la formación de las nuevas generaciones de internacionalistas y funcionarios públicos expertos en política exterior de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido Jorge, y resalto algo que señalas. Es un texto para estudiantes de RI, de licenciatura, maestría, doctorado, para investigadores, para funcionarios, funcionarias e interesados, en definitiva, nacionales o extranjeros en política exterior. Y eso tiene un valor agregado adicional muy, muy importante. Corresponde ahora la voz al doctor Rafael Velázquez Flores. Yo quiero aquí recordar algo que me marcó desde que era estudiante en la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Cuando el profesor Rafael Velázquez Flores iniciaba su camino como profesor en política exterior, yo dije: yo me voy a inscribir con el profesor Rafael Velázquez Flores. Y tuve la fortuna de atender a sus clases, que me encantaron, y dos, de leer algunos de sus iniciales textos e investigaciones sobre política exterior, y yo me quedé maravillado de que mi profesor, además de impartir clase, escribía y publicaba sobre política exterior. Bueno, al grado que cuando presentó uno de sus primeros, o quizás su primer libro sobre política exterior, amablemente Rafael me invitó, fui a la presentación, yo me quedé fascinado, y después Rafael me invitó a la cena de convivio con los profesores de la UNAM. Bueno, eso para mí fue una motivación que me generó una semilla de interés, de motivación para seguir de alguna forma y de manera mucho más discreta los caminos de Rafael desde ese entonces. Declara muy straight, muy clara, muy decidida, y este es uno de sus productos más emblemáticos de la mano de gestión sobre este tema. Es decir, fíjense ustedes cómo ser internacionalistas no es ser todólogo, sino ser coherente y tener líneas de especialización. Y eso es otro ejemplo de lo que se pretende en nuestra disciplina: tener líneas claras de especialización y ser congruente respecto a ello. Adelante, querido Rafael, te escuchamos. ¿Estás por acá? Creo que tristemente se desconectó el doctor Velázquez. Entonces, no sé si quieran proseguir con los comentaristas mientras se reconecta él, o quieren, esta ya es la octava presentación que hacemos del libro, que yo presente a nombre de Rafael los contenidos de la obra. Creo que sería mejor esperar a que él se logre reconectar, y mientras escuchar a nuestros queridos colegas. Ya está conectado. Perfecto. Y
Y precisamente Rafa ya está de nuevamente con nosotros, just in time, justo a tiempo, querido Rafael. Adelante con tu presentación, Rafael. Bienvenido. Puedes iniciar. Tienes cerrado tu micrófono, profe. Perdón. Anoche llovió Sin muy problema. fuerte aquí en Tijuana y por eso está muy inestable el internet. Pero bueno, ya me conecté en el celular y ya. Bueno, gracias, primero, Rafa. Adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, me acomodo porque estoy usando ahora el celular. Bien, pues primero que nada quiero agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la invitación y la oportunidad que nos dan para poder presentar este nuevo libro, especialmente a Adriana Sletza Ortega y a Juan Pablo Prado por estar detrás de la organización del evento. Pues este año México cumple 200 años de haber obtenido la independencia y básicamente este libro fue hecho para conmemorar ese bicentenario y para tratar de hacer un análisis de los 200 años de política exterior de México. Es un ejercicio complicado, pero bueno, por lo menos tratamos de hacer una valoración objetiva de estos 200 años. Tal vez los que nos están viendo se preguntarán, ¿por qué otro nuevo libro de política exterior si ya hay muchos? Bueno, la intención que nosotros tenemos con este nuevo libro es presentarles algo muy distinto, algo muy diferente. Y básicamente queremos ofrecer algo que a lo mejor en un libro está una parte, pero no está todo, y en otro libro sí está. Entonces, lo que buscamos en este libro es conjuntar algunas características, algunos componentes que me parece que son muy útiles para el análisis de la política exterior de México. En primer lugar, les ofrecemos un capítulo que desarrolla el concepto de política exterior, que me parece muy importante que los estudiantes conozcan qué se entiende por política exterior y cuáles son los elementos que la determinan, los factores que inciden en el proceso de toma de decisiones, los actores, etcétera, etcétera. Yo creo que con esta parte el lector puede adquirir capacidades para el análisis de la política exterior. En un segundo capítulo les ofrecemos una visión teórica de aquellos enfoques y aquellos modelos que se han construido para analizar el tema que hoy nos está reuniendo. El libro no hace una propuesta nueva de teoría de la política exterior, pero bueno, hay algunos elementos que me parece que son importantes que pueden ustedes rescatar para más o menos tener una idea de cuáles son aquellos elementos que son determinantes en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de cualquier Estado, ¿no? Esa es una de las partes más difíciles en la docencia, el tratar de enseñar la teoría, y lo que nosotros hacemos aquí es que damos ejemplos de cada una de las teorías en casos específicos de política exterior de México, y eso ayuda al estudiante a identificar la forma en que se está aplicando la teoría para que por su cuenta lo pueda hacer. Luego hay una tercera parte en donde ofrecemos el marco jurídico de la política exterior de México y nos concentramos en el proceso de toma de decisiones de la política exterior, particularmente en aquellos actores que participan tanto de manera directa como indirecta, ¿no? Por ejemplo, la Constitución establece que la función de la política exterior es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, hemos visto que en mucho tiempo el presidente de la República ha mantenido prácticamente un monopolio de las decisiones de política exterior frente al Congreso. Y esto se debe principalmente a la forma en que funciona el sistema político mexicano, un sistema altamente presidencialista, y también a que la misma Constitución le otorga al presidente mayores facultades para ejercer la política exterior de México, ¿no? Tan solo hay que revisar el artículo 89 que le otorga la facultad de
dirigir, es el verbo que está en el artículo 89, la política exterior, mientras que al Senado solamente le corresponde el análisis de la misma. Bien, luego tenemos un contenido histórico que inicia pues en 1821 y revisamos un documento que representa el primer libro de política exterior de México. Fue un dictamen elaborado por Azcárate y José Enciso, que hacen una propuesta muy interesante de qué es lo que debería hacer México en el ámbito internacional en diferentes áreas geográficas y bajo diferentes criterios de clasificación. Me parece que es un documento muy valioso y que pocos saben de la existencia de este documento, y me parece que es muy importante su revisión porque hace propuestas muy específicas de qué es lo que debe hacer México frente a las potencias y frente a otras naciones que en esa época existían. Y luego hay una división de estos 200 años en etapas históricas. Por ejemplo, empezamos con la búsqueda del reconocimiento de 1836 a de 1821, perdón, a 1836, que bueno, hubo algunos logros porque muchos de esos reconocimientos se alcanzaron de manera rápida y sencilla, pero hubo otros que tardaron mucho tiempo y fueron más complicados. Luego viene una época de mucha turbulencia en la política exterior porque es una etapa de invasiones, de pérdida de territorio, de intromisión en los asuntos internos del país. Entre 1836 y 1853 perdemos Texas, perdemos el territorio frente a Estados Unidos, vendemos la Mesilla en 1853. Entonces es una etapa muy complicada de la política exterior de México. Luego tenemos una etapa de la reforma también muy complicada porque había prácticamente dos gobiernos al mismo tiempo, inclusive tuvimos un segundo imperio, el de Maximiliano. Entonces fue una etapa muy, muy complicada en la política exterior. Luego viene la etapa del porfiriato, en la que México empieza a gozar de estabilidad política y eso le permite cierto crecimiento económico y entonces eso le da ciertas ventajas a la política exterior de México. Sin embargo, en 1910 inicia un periodo revolucionario que vuelve a la situación caótica, en donde no había estabilidad política, no había crecimiento económico y eso pues también afecta la política exterior, el alcance de la política exterior. Sin embargo, nace una nueva visión de política exterior de corte más nacionalista, ¿no? Que esa hasta la época de Lázaro Cárdenas, en donde pues por condiciones tanto internas como externas se pueden lograr muchos de los objetivos que se habían planteado desde 1910, ¿no? Luego viene una etapa de la Guerra Fría en donde hay claros oscuros, por ejemplo, hay etapas de mucho activismo, como el de López Mateos o el de Luis Echeverría Álvarez, pero bueno, hay sexenios en donde hay mucha pasividad y mucho aislacionismo de los asuntos internacionales, como fue el de Díaz Ordaz, por ejemplo, ¿no? Luego viene una etapa muy interesante porque hay cambios significativos en las estrategias económicas del país. Dejamos el modelo sustitutivo de importaciones y adoptamos el modelo neoliberal y esto lleva a cambios significativos en la política exterior de México que, bueno, se materializan con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1992. También hay cambios importantes de índole interna a partir del año 2000, cuando pierde el PRI la presidencia, llega el PAN. Ahí también eso representa una transformación significativa en la política exterior de México. Y luego finalmente el último capítulo del libro se evalúa el regreso del PRI con Peña Nieto del 2012 al 2018 y los 3 primeros años de la administración de López Obrador. Algo que también distingue a este libro es, como ya lo mencionó el profesor Esquiabón, es que contiene ejercicios didácticos que facilitan el aprendizaje de los temas más importantes de la política exterior de nuestro país. Y finalmente, en la última parte del libro, hay 2 cosas que me parece que vale la pena mencionarles. Uno, hay un análisis bibliográfico de los principales escritos sobre política exterior de México,
que se clasifican primero por la parte histórica, luego la geográfica, es decir, México frente a América del Norte, frente a América Latina, frente a Europa, y luego una temática, ¿no? Lo que se ha escrito sobre México y los derechos humanos, medio ambiente, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues está el índice temático, que yo digo que es como la lista de temas que todo internacionalista debe conocer en el tema de la política de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un primer análisis de este sexenio que vale la pena revisar para identificar cuáles pueden ser las posibles tendencias de la política exterior de México en estos últimos, o en los 3 años que le queda al sexenio. Pues bien, no me resta más que agradecer de nuevo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por la oportunidad que nos han dado de presentar este libro, y pues agradezco a los que nos están viendo su tiempo y su paciencia para escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Rafael Velázquez Flores. Muy esclarecedor los distintos componentes del libro, que es claro que son varios, con diversos ejercicios y esquemas pedagógicos para hacer un libro vivo, alegre, con quien se puede dialogar y en definitiva aprender de mejor manera. Corresponde a partir de ahora darle la palabra a 3 académicos, 3 grandes académicos especialistas en política exterior de la UAP, quienes son pieza clave en los estudios de política exterior en esta casa de estudios a nivel licenciatura, a nivel maestría, en especial a nivel maestría han dado y generado aportes extraordinarios a nuestra maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, que yo confío en que permanezca. Y adelante, doctora María Patricia Moreno Rosano, con sus palabras. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Primero quiero agradecer a la profesora Adriana Sletza Ortega y al profesor Juan Pablo Prado por su proactividad para organizar este tipo de eventos. Yo los reconozco en ese sentido mucho. Y también, pues, el haberme invitado. En la anterior ocasión no pude aceptar la invitación porque tenía justo un problema con mi ojo izquierdo, pero ahora sí dije con gusto, porque es un evento que no me puedo perder. También quiero felicitar a los autores de este libro, a Rafa y a Jorge, porque se percibe en este último libro la evolución que han tenido, ¿sí? Como autores de libros y especialmente para los estudiantes. Yo comencé con el libro de Factores, Bases y Fundamentos. Ya incluso se ha hecho una tradición, porque este es el 3er libro que presento, Rafa. Entonces, después el de Para entender la política exterior de México, la experiencia del pasado para planear el futuro. El tercero, que lo tengo aquí en físico, para que se vea, pero no lo tengo con la respectiva dedicatoria, ¿no? Pero ya habrá tiempo. En ese sentido, quiero reconocer varios aspectos que son útiles de este libro. Y me serví justamente de aquellos comentarios que hicieron los especialistas que están en la contraportada, y justo me voy a ubicar con lo que dijo la profesora Guadalupe González. Si bien es cierto que este libro está dedicado para los estudiantes, ahora mi preocupación, al margen de los estudiantes, son los nuevos profesores que se incorporan muy jóvenes a la docencia universitaria. Y se incorporan, reconozco, con maestrías y doctorados, pero con muy poca formación para el ejercicio profesional docente. Y muchas veces he visto que para dar este curso u otros piden las lecturas que fueron propias de sus programas de maestría y doctorado, pero no para estudiantes de licenciatura de 4º semestre. Ese es un punto que yo veo, ¿no? Entonces, siempre hay que elegir libros que sean idóneos para la comprensión de nuestros estudiantes. Lo que yo voy a decir lo voy a comentar desde la perspectiva de la pedagogía y la didáctica, especialmente para nuestra disciplina. Yo me hice una pregunta a partir de lo que la profesora Guadalupe González insistió para la docencia.
es decir, para los nuevos profesores, porque nosotros tenemos nuevos profesores. Aquí también agradezco compartir esta exposición con el doctor Guillermo Rodríguez y con la doctora Cristi, porque quizás sea el único caso en toda la República donde tenemos un colegiado de Historia de México, Política Exterior de México 1 y 2 y temas selectos de la Política Exterior de México. Yo los necesito como profesores historiadores y que además también son profesores de Política Exterior de México. Los necesito porque como historiadores son muy acuciosos. Cuando yo tengo dudas los consulto, porque como internacionalistas nuestra formación en historia, si bien se subrayan los planes de estudio, no se compara contra lo que podría compartirnos un historiador y en ese sentido los reconozco. Tenemos un colegiado, nos reunimos generalmente 2 veces al año y compartimos lo que vemos en los textos, las lecturas que recomendaríamos, porque sí creo que debe haber un libro básico en todas nuestras asignaturas de la licenciatura en Relaciones Internacionales. De broma a veces lo digo, pero tengo la impresión que un indicador también del subdesarrollo de la región latinoamericana es que leemos en copias. Copias de tal capítulo, de tal libro, copias de tal libro, copias, pero incluso las antologías que se configuran ni siquiera tienen un propósito académico. Es el capítulo de fulano, el capítulo de perengano, y es este capítulo, y esa es mi antología. No, yo voy por los libros básicos que deben existir, por lo menos uno en cada curso. Les preguntaba a los estudiantes, como mínimo, ¿cuántos libros deberían tener en casa? Pues no, nadie me dio un número. Digo, como mínimo, el número de materias que ustedes han cursado. Si el plan de estudios tiene 46, como mínimo, un libro básico por cada una de esas asignaturas haría una modesta biblioteca de 46 textos. Y eso no se da. Lo que tienen nuestros estudiantes al final son copias y copias y copias que finalmente terminan en la basura. Entonces, por lo menos yo sí tengo un texto básico, que bueno, he de agradecer a Rafa, que me ha dado los permisos para poder compartirlo. Primero el de factores, bases y fundamentos. Nosotros sí hemos pedido permiso, Rafa, para difundirlo y para entender la política exterior de México, la experiencia del pasado para planear el futuro. ¿Por qué sí pasamos? He dejado un tanto factores, bases y fundamentos porque nuestras generaciones actuales necesitan de la imagen, muchísimo, ¿sí? Es decir, en ese proceso de aprendizaje necesitan de la imagen. Una vez en una modesta exposición confundieron inclusive hasta las fotografías de Luis Echeverría y José López Portillo y dije, no, esto no puede pasar, ¿no? Entonces sí necesitamos de la imagen. Todas estas posibilidades que yo le veo al libro tienen que ver justamente para ayudar a los docentes. Primero, si me van a enfrentar a una clase de política exterior de México, necesito saber qué contenido debo dominar, porque ya no podemos estar dando saltos cuánticos. Los alumnos, sobre todo los más avispados, se dan cuenta cuando no sabes, se dan cuenta cuando no puedes contestar. Se vale que en algunas ocasiones no puedas contestar, pero que si lo haces ya frecuentemente, pues también queda en entredicho tu propia docencia. Entonces, en ese sentido, ustedes abarcan, que me pareció una tarea muy audaz. Después yo les haría la pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó a configurar el texto, ¿no? Porque es una tarea muy audaz, estamos hablando de 1821 a 2021, pues prácticamente han llegado a pisar ya los primeros años de el actual presidente. Y ¿qué contenido debo dominar? Es decir, no puedo estar saltando en términos de una secuencia que debe respetar la política exterior. Yo me hice esta pregunta a partir de lo que la maestra Guadalupe González escribió en la contraportada. ¿Qué elementos de apoyo incluye el texto de introducción justamente a la política exterior, un corcho del estudio de la política exterior para impartir la asignatura de la política exterior de México en cualquiera de los programas que se ofrecen, que justamente sí casi llegan a los 105, más o menos, pero por ahí anda? Esto hablaría de que por lo menos hay un profesor o dos en cada institución ofreciendo esta asignatura. Y en ese sentido, lo primero que yo diría sería dominio del contenido. Si tú dominas el contenido, tienes claridad y orden en la exposición, ¿sí? Otro aspecto que yo le veo bastante, digamos, importante son los primeros 3 capítulos.
Hace poco yo compartí un taller con los compañeros de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Estos 3 primeros capítulos son básicamente el marco teórico conceptual que se necesita para interpretar los hechos de la política exterior. Y entonces, en ese sentido, me vuelvo muy piagetana. Es decir, hay que relacionar lo teórico conceptual con los hechos. Esa es una tarea que le cuesta mucho trabajo al estudiante. Yo recuerdo, por ejemplo, Rafa, que para que entendieran los 3 niveles necesitábamos recurrir al artículo que habías escrito en Foro Internacional sobre la valoración que hacías del periodo de Felipe Calderón y los 3 niveles, porque no era posible entender el sistema internacional, el nacional y el perfil individual. Entonces, habría que, y ahora veo que es posible, o sea, hay más aproximaciones en el texto, y eso, por ejemplo, por lo menos a mí me ayuda y supongo que a los compañeros que estamos en el colegiado también. Piaget dice que el que no relaciona no piensa. Piaget es duro en su pensamiento, el que no relaciona no piensa. ¿Qué otra cuestión veo también aquí? En términos didáctico-pedagógicos, aunque el presentador de la obra, el director de FES Acatlán ya lo dijo, sí son muy necesarios. Esto, de alguna manera, me regresó al pasado, evoca mi pasado, donde, habiendo estudiado con estadounidenses, muchos de los libros básicos de los estadounidenses recurren a esto, a todos estos elementos pedagógicos. Por ejemplo, a los llamados que el profesor que presentó el libro dice burbujas, no son llamados, en pedagogía se les llama llamados. Esto de el caso relevante de política exterior, que no todo, a veces en un sexenio no todo es relevante, pero ustedes exaltan lo que es el caso relevante, o el sabías qué, ¿no? Que muchas veces es necesario subrayar. Los pequeños mapas, ¿sí? Bueno, son pequeños, pero ahí está ya el incentivo para que el estudiante, si lo quiere buscar, o le dices, vamos a presentarlo ahora, sobre todo aprovechando estas plataformas y que se vea con colores y demás, lo podemos hacer. Los resúmenes, las preguntas guía que son tan necesarias, que pueden ir de lo sencillo a lo más complejo. En este caso, ustedes prefirieron la sencillez de las preguntas, porque pueden hacerse preguntas más complejas. También, por ejemplo, me llama la atención que en esta versión, en el capítulo que hace referencia a los modelos, que me parece que es el 2, el hecho de que ya vengan los modelos con ejemplos, sí, que eso se le dificulta, porque finalmente los modelos se abocan más a estudiar la toma de decisiones como tal. Entonces, el hecho de que ya vengan ejemplos en esos llamados, a mí me agradó mucho, o sea, me va a ayudar a mi docencia, y esto yo quisiera que lo vieran los nuevos profesores. A los nuevos profesores les hace como mucho ruido un libro básico, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Todo el mundo dice, ay, no, Hernández Sampieri no. ¿Por qué no? Traen muchos ejemplos que ni siquiera podemos dar en clase. Entonces, a mí me parece también muy buena esta idea. Y también el hecho de que empiezo a ver en esos llamados, sobre todo en los casos relevantes, que me ayudan a desinsertar o desaprender, como decimos en educación, algunos errores. Por ejemplo, en la página 112, justamente sobre el caso del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en esta página 112, es muy común que los estudiantes piensen en Santana, y no es cierto, porque el presidente nombrado de manera súbita fue Manuel de la Peña y Peña. Bueno, he tenido que hacer que bajen el tratado para que vean quién firmó, ¿no? Y aquí me ayudas mucho, porque si lo dice el autor es que es cierto, pero ¿qué tal si lo dice el profesor, la profesora, ¿no? Entonces, ojo. También, por ejemplo, ya más adelante, algunos llamados en el ¿sabías qué? Me ha tocado preguntarles a qué se refiere la cláusula de la nación más favorecida, y no saben responder, Rafa. Digo, aquí lo digo sinceramente, ¿no? O sea, yo creo que la docencia y el ejercicio de esta ya nos debe permitir señalar dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Y este es un libro que al estar revisando estos llamados dije, esto ya me va a ayudar, esto ya me va a ayudar. Por ejemplo, en esa misma página 207, en ese ¿sabías qué? El sistema de preferencias generales, ¿no? Por ejemplo, ya se explica
con mucho detalle. Esto es para el periodo de Luis Echeverría Álvarez, sobre todo para su relación con la Comunidad Económica Europea, el Sistema General de Preferencias. Entonces, todos esos llamados que no son burbujas, de ¿sabías qué? Y los casos relevantes, a mí me sirven mucho para que justamente los alumnos puedan incrementar puedan leer la información y puedan incrementar su conocimiento, y de alguna u otra forma, pues nosotros tenemos que ver en relación al aprendizaje cuánto se ha logrado. Y también tener claridad sobre cada apartado en cuanto al objetivo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Sí? Porque muchas veces llega el profesor a la clase, y se los digo porque me ha tocado observar clases para futuras contrataciones en otras facultades. El profesor no puede llegar diciendo ¿en qué nos quedamos? O sea, no, espérame, ni siquiera tenemos claro el objetivo de esa clase. Y con el libro nos ayuda mucho a recordar, bueno, pues si me quedé en este apartado, pues ya hay un objetivo que a lo mejor ni lo tengo que estar inventando, ya está ahí planteado. Otra cuestión que yo también celebro mucho son las últimas recomendaciones en términos de referencias, que vienen por apartados, ¿no? Que vienen inclusive por zonas geográficas, porque muchas veces el estudiante, me ha pasado a mí con algunos ejercicios llamados trabajos finales, que consultan autores que no necesariamente son especialistas en política exterior o que solamente han escrito un solo artículo sobre determinado asunto. Entonces, en esa parte a mí me ayudan mucho porque no hay que inventarse, ¿sí? Porque ahí están las referencias de gente que se ha dedicado a investigar y a escribir sobre cuestiones de política exterior. Yo realmente haría la recomendación para nuestros nuevos profesores que se incorporan a la docencia y que por buena o mala fortuna les toca el curso de Política Exterior de México. En algunos casos vemos que hay 2 cursos de la asignatura en algunas instituciones, y en algunas otras instituciones hay hasta 3, en algunas pues solamente un curso. Nosotros logramos que se diesen 2 cursos porque es muy amplio el periodo. Es decir, parece fácil hablar de 1821 a 2021. De hecho, todo este trayecto que ustedes trabajaron lo tenemos dividido en 2, ¿sí? Y justamente como cada vez son más estudiantes, se abren más secciones, entonces ya los 3 no necesariamente, podemos abarcar todos los cursos que se abren, ¿no? Que se ofertan. Y en ese sentido, bueno, pues sí, convidamos a los nuevos profesores a que vean el texto y que vean las bondades que tiene un texto que yo llamo básico, ¿no? O sea, que debe estar ahí presente como guía, pues para los estudiantes, obviamente, pero para el profesor, porque en ocasiones, pues sí, las evaluaciones que tenemos no son del todo favorables. Y esto nos ayudaría mucho a ir viendo cómo docente formarme con un libro. Yo sé que muchos libros se escriben de expertos a expertos, pero este libro fue escrito por expertos, y aquí hay algo que se subraya mucho. Ustedes han estado en el aula y ustedes han visto las necesidades de los estudiantes. No dudo que todo esto haya salido de, ¿cómo no saben esto? ¿Cómo es posible que lleguen así? Pasa. Y entonces ustedes tradujeron todas esas necesidades en este libro, cuestión que yo felicito. Seguramente mis compañeros como historiadores tendrán otra mirada, pero bueno, mi mirada es desde el punto de vista educativo. Pues eso es todo. Muchas gracias, muy amables. Doctora Pati Moreno, muchísimas gracias por sus atinados y bien sustentados comentarios. Corresponde ahora el turno a la doctora Cristina Cruz Carvajal. Adelante. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también. Y sobre todo, pues quiero agradecer y felicitar a los autores del libro, sobre todo porque parece que lo hicieron para nosotros, los estudiantes, los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ya que el periodo en el que está presentado, pues es de 1821 a 2021. Y justamente nuestras materias de Política Exterior 1 y Política Exterior 2 están abordando esa periodización. Cuando nosotros empezamos a enseñar la materia de Política Exterior 1, pues empezamos justamente con 1821, con México independiente y los procesos, los problemas por los que pasa
nuestro país en torno a qué va a hacer ahora en torno a su política exterior, porque pues México carecía de experiencia en torno a cómo relacionarse con otros países, a cómo llevar a cabo acuerdos, tratados y demás, y pues finalmente el libro continúa abordando las problemáticas por las que ha pasado México, muchísimas que nosotros justamente vemos en los cursos de política exterior, como son las intervenciones, tratados, acuerdos y demás. Por eso es que felicito y agradezco muchísimo a los autores por la creación de este libro que resulta sumamente didáctico para los estudiantes. Es como un libro de texto. Tiene muchísimos ejemplos. Los cuadros de ¿Sabías qué?, como mencionó la doctora Patricia Moreno, son sumamente ilustrativos para los alumnos, para nosotros que incluso estamos aprendiendo, continuando de aprender cuestiones sobre política exterior, y también los casos relevantes. En cada uno de los periodos que aborda el libro, viene el cuadro rosa de aspectos relevantes. Y en esos aspectos relevantes ejemplifica muy bien ese caso. También tiene líneas del tiempo, que para el caso de, por ejemplo, Guillermo y mío, que somos historiadores, y para mostrarle a los alumnos y tener buena relación con materias que hemos visto anteriormente, pues esto sirve muchísimo. La materia de Política Exterior 1 y Política Exterior 2 son continuación de nuestros cursos de Historia de México e Historia Contemporánea de México. Y entonces las líneas del tiempo lo que hacen es continuar como con los ejes transversales. Podemos relacionar una materia con otra y continuamos llevando a cabo este proceso de aprendizaje de la política exterior, de lo que pasa o de lo que ha sucedido en México. Por eso es que les agradezco y les felicito mucho por la creación de este libro tan útil para todos nosotros. Y pues lo interesante del libro es que en esta presentación, que es justamente la introducción de la política exterior, como ya mencionó la doctora Moreno, pues se presentan los 3 primeros capítulos, que aunque los alumnos, pues por ejemplo, vemos en los cursos qué es la política exterior, cuáles son los objetivos y demás, el libro también presenta los modelos y teorías que se aplican en torno al estudio de la política exterior. Incluso, a mi parecer, resulta relevante el segundo capítulo, porque el alumno puede también retomar el aprendizaje que ha tenido en la materia de teorías para comprenderlo en torno a la política exterior. Nuestros tesistas, por ejemplo, se les requiere pues que lleven o que relacionen una teoría con el tema de estudios. Y si el alumno no ha comprendido del todo una teoría, puede volver a revisarla en este segundo capítulo. O sea, el libro sirve no solamente para quien estudia política exterior, sino en sí para el internacionalista. Entonces, por eso es que es una herramienta sumamente útil. Y pues lo interesante también del libro es que evalúa los conocimientos aprendidos. Una cosa que se me hizo muy importante de este libro es que, bueno, la doctora Patricia Moreno pues ya mencionó lo referente a la docencia. Pero una cosa es cómo nosotros enseñamos y otra es cómo el alumno va a aprender. Muchas veces el alumno aprende pues a partir de lo que la profesora, de lo que el profesor le comentó. Este libro permite que el alumno, el lector, cree una visión propia de su política exterior, de que la misma persona que está leyendo el texto reflexione, analice, aprenda a partir de lo que el individuo, pues la persona, está leyendo en este libro, incluso puede evaluarse. También es muy importante y muy interesante en este libro que se incluyeron referencias al final de cada uno de los capítulos. Si a ti, por ejemplo, te interesó o te interesa, ¿no? Por ejemplo, la etapa de República Restaurada, que es además esta etapa en la que México adquiere, pues, como que ya está experimentando, mostrando su experiencia en torno a política exterior, digamos, si a ti te interesa esta etapa, hay más referencias al respecto. O sea, el libro te ayuda a comprender cada uno de los periodos, pero también te ofrece herramientas, y en este caso bibliografía, que te va a ayudar a comprender todavía aún más este periodo sobre el cual tú tienes interés. También pues el libro es muy importante porque presenta los periodos por sucesos, pero también como por sexenios. Y la imagen, como dijo la doctora Patricia Moreno, pues es muy importante. Efectivamente trae muchísimas fotografías pequeñas,
de cada uno de los personajes, sucesos de los que menciona este libro. Entonces, así el alumno pues efectivamente puede ubicar cuál es cada uno de los presidentes que se están presentando o que se presenta pues su periodo en este libro y justamente como para seguir comprendiendo qué es lo que sucede en torno al tema que nosotros estamos analizando. También me resulta importante el último capítulo, que es el del periodo presidencial de Peña Nieto, y cómo es que los autores, por ejemplo, presentan muy bien este periodo presidencial en relación, por ejemplo, a la relación con Estados Unidos. Si bien la relación con Estados Unidos pues ha sido muy importante para México, en este último capítulo pues presenta los problemas a los cuales, por ejemplo, se tuvo que enfrentar Peña Nieto en torno a cuestiones de cómo actuar en cuestiones diplomáticas con Donald Trump, cuando, por ejemplo, Trump, pues carece como de comportarse adecuadamente en torno a la diplomacia. Y también, por ejemplo, a la relación con América Latina o cómo afectó el caso de Ayotzinapa para la política exterior de México. Y la parte que presenta también al final del balance de López Obrador, pues resulta muy relevante. Si bien, por ejemplo, como nosotros sabemos, López Obrador no está muy involucrado él personalmente en cuestiones de política exterior, pues de ahí se desprenden cuestiones importantes. Podemos comparar, por ejemplo, que Luis Echeverría estaba sumamente involucrado, y López Obrador no. O sea, hay muchos rompimientos, el libro presenta muchos de estos rompimientos. Y como, por ejemplo, ahora en la política exterior de López Obrador, pues el secretario de Relaciones Exteriores es quien está jugando este papel importante. Incluso, pues el libro, les digo, como es una herramienta sumamente dinámica, es un libro de texto en sí, incluso hasta como en una cuestión, digamos, como de tipo tangible, al momento de que ustedes lo compren, huele a libro de texto, sus hojas son como de libro de texto, presenta muchísimos elementos como libro de texto. O sea, a mí este libro me gustó muchísimo por todas las cuestiones súper didácticas que presenta, incluso tiene conclusiones y pues lo que a mí me resulta, e incluso pues otra de las cuestiones importantes es qué es lo que los autores piensan hacer más adelante, porque si bien están presentando los primeros 2 años, y meses del periodo de López Obrador, lo que van a hacer después a nosotros como profesores de política exterior y seguramente a nuestros alumnos pues les interesará conocer los puntos de vista que ustedes presentan. Entonces este libro pues es una herramienta bastante importante. A nuestros alumnos les sirve como para prepararse o para continuar estudiando para sus exámenes. Para el examen de Ceneval, que tiene una parte de política exterior. Incluso, como mencionó el doctor Schiavon, para la parte de estudiar para ingresar al servicio exterior mexicano, que también incluye una parte de política exterior. Entonces, pues este libro, los invito entonces a todos ustedes, a los estudiantes que nos están viendo, a leer este libro, a revisarlo, a adquirirlo, porque es una herramienta que les va a ayudar muchísimo para comprender estas materias de política exterior, pero también para que ustedes, los alumnos, pues relacionen con otros contenidos que han visto durante su paso por la licenciatura en Relaciones Internacionales. Recuerden que la cuestión de las teorías, los modelos de análisis, etcétera, pues son sumamente importantes. Y este libro, como novedad, presenta esta cuestión respecto a los otros que, por ejemplo, ha producido o creado el doctor Rafael Velázquez. Entonces, pues por eso es que felicito muchísimo a los autores y pues también agradezco nuevamente la invitación de parte de la doctora Adriana, del doctor Juan Pablo y pues a mis compañeros estimados María Patricia y Guillermo, porque pues nosotros tenemos entonces una herramienta más para enseñar esta materia de política exterior. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias, Cristina, muchas gracias por tus atentos comentarios, señalamientos, puntualizaciones. Dan ganas de leer el libro después de escucharte, como ocurre con Pati Moreno. Y, por favor, el doctor Guillermo Alberto Rodríguez, adelante, escuchamos tu interpretación sobre el texto. Gracias. Gracias, doctor Juan Pablo Prado. Buenas tardes a todas, a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer a la doctora Adriana Sletza por la invitación. Efectivamente, me toca comentar por segunda ocasión un trabajo
en donde participan los autores. El año pasado fue el texto sobre la política exterior de Peña Nieto, que, como lo menciona también la doctora Patti, son textos obligados para nosotros, no solo para impartir nuestras clases, sino también para direcciones de tesis y también, como están haciendo referencia, para el examen de Ceneval, que por cierto ya está por salir la nueva versión. Ya no van a ser 4 opciones, sino van a ser 3. Me parece que para finales de diciembre ya se está aplicando. Pero bueno, el texto en términos generales es interesante. Desde el principio me evocó mucho un curso de capacitación que tuve hace algunos años sobre la microenseñanza, ¿no? Es decir, siempre cada capítulo empieza con lo importante, cuál es la intención del capítulo, qué busca de manera clara, como lo dijo Cristina, con colores. Por alguna razón, el azul, el verde, digamos, también es muy llamativo para los estudiantes, las nuevas generaciones que son sobre todo nativos digitales. El texto se conforma por 14 capítulos divididos en 4 partes. La primera, lógicamente, es teórica, es teoría, los modelos. El resto es análisis histórico y de la política exterior. Yo lo ubico, es parte, bueno, tomando referencia el texto de Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior, que fue publicado en 2005 y que ha tenido otras ediciones, y que retoma también componentes para entender la política exterior, porque ya ahí se percibe el primer esfuerzo del doctor Rafael Velázquez de incorporar las líneas del tiempo y estos elementos didácticos. Hoy creo que hay un avance monumental, porque ya son, además de imágenes, líneas del tiempo, los colores, repito, son muy, muy llamativos. Y coincido con el director de la FES Acatlán, Manuel Martínez, que lo dice, ¿no? Existen muchos libros que hablan sobre la política exterior, y podía citar el de Historia de la CRI de México, 1821-2010, editado por SR, que es el que es Análisis por Geografía. También está el de México y el Mundo, que originalmente se editó en 1991 y que en 2010 fue reeditado por el Colegio de México, con la excepción de el capítulo de Ana Covarrubias, el último tomo, porque ya aborda los últimos sexenios. Y también me parece interesante, porque bueno, también la propuesta es interesante. Yo ya había tenido en algún momento un acercamiento con el texto de Roberta Layuz, el de Historia Mínima, y que inclusive en algún momento le platicaba o le preguntaba al doctor Velázquez si coincidía con la idea que tiene Roberta Layuz de que al menos en buena parte del siglo XIX no hubo política exterior, porque ella lo argumenta en el texto, y pues obviamente sabemos que no es así. A mí, digamos, repito, me parece un texto genial, interesante. Aprovecharía para hacer la petición cuando ya se agote de que al menos contemplaran una versión digital, y sobre todo tomando referencia el tema de la pandemia, que muchos chicos se les complica. Igual, pues aprovechar para comprometerlos, si es posible, que pudieran donar algunos ejemplares para nuestra biblioteca. Y pues digamos también, a mí me gustaría más que nada, porque me generó también un debate, ¿qué pasa actualmente que ahora se están superando las lecturas nacionalistas, que se cuestionan las historias oficiales? Y yo, por ejemplo, lo mencionaba Juan Pablo, que toco un tema que está en moda, pero que ha estado presente siempre, que es el tema de los afrodescendientes y el tema del racismo. Creo que también podrían ser temas que se incorporen en un futuro. De la misma forma, en las partes finales de sus capítulos, sugerir algunas películas, documentales o videos, porque estamos hablando de nativos digitales, y la gran mayoría es: si no lo veo, no lo creo. Entonces también hay que ser realistas, ¿no? Muchas veces los tiempos, y más ante tanta infodemia, hay que buscar también, digamos, contrarrestar lo que pasa hoy en día, ¿no? El famoso intrusismo laboral, donde cualquier persona toma un TikTok y se pone a opinar de ciertos problemas o ciertas temáticas, y luego también es un problema para nosotros tratar de contrarrestar lo que nos han dicho, ¿no? Y también
y me parece, repito, meritorio en esta tónica, que buena parte de los textos básicos, pues ya son textos, pues, Ciara Vázquez, el mismo texto de México y el Mundo, que repito, aunque se reeditó, pero ya son textos de ya más de 10 años, y creo que es meritorio que ustedes siempre van a la vanguardia, siempre están en esta tónica de estar detrás, en foro internacional, en sus propias publicaciones, desde la perspectiva jurídica, y igual, bueno, también hacer quizá un llamado a ustedes, que son los especialistas, quizá cuando se habla mucho de los territorios que México pierde en el siglo XIX, ¿por qué no dedicar también quizá a un episodio poco trabajado, poco hablado, que es el tema de Chiapas, el tema de Soconusco, ¿no? Porque muchas veces miramos hacia el norte, pero también tenemos que ver hacia el sur. De la misma forma, el conflicto cristero, ¿qué pasa con el Vaticano y la relación con el gobierno mexicano? ¿Cuál fue la postura? También, finalmente, el tema de las campañas antichinas, ¿no? Porque cuando abordamos muchas veces el porfiriato, hablamos de la migración y hablamos de japoneses, hablamos de chinos, hablamos de coreanos, pero llega un momento en que no se habla de la persecución en contra de los chinos antes de Lázaro Cárdenas, así como también hacer un llamado, porque creo yo que actualmente hay todo un debate sobre la guerra de reforma, la guerra civil más sangrienta que tuvo el país en el siglo XIX, y que, bueno, aquí sí se detienen, pero hay otros donde pasan de largo, como fue el preámbulo para la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, pero que también no podemos dejar de lado que esta guerra se decide por el apoyo extranjero, ¿no? Lo menciona el Tratado Maclean Ocampo, Monalmonte, pero pues repito esta situación y digo, este llamado a mis estudiantes. Seguramente el próximo año ya estaremos incorporando este texto. Obviamente ya la doctora Patti nos citará para discutir, ¿no? Y abordar las temáticas, y nada, repito, es un texto muy, muy interesante y los felicito. Y bueno, quizá también en algún momento quieran incorporar en TikTok, porque también últimamente es una de las redes que más les llama a los estudiantes. Y bueno, sería todo. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, estimado Guillermo, por tus apreciaciones. Yo resumiría este libro como uno que parte de la investigación y que se vuelve un instrumento accesible y pedagógico. Es investigación, vuelta, pedagogía en nuestra disciplina. Se dice fácil, esto compete años de estudio, de dedicación, de escritura de libros, de artículos, de capítulos, de impartición de horas de clase en México, en el extranjero, seminarios. Y en definitiva se trata de un producto de investigación accesible. No es poca cosa, al contrario, creo que ahí reside el valor de este texto. Y como segunda idea fuerza, señalar que el texto aborda un tema transversal en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Útil. Si yo quiero estudiar, especializarme, hacer una tesis sobre X elemento de las relaciones internacionales, en donde, por ejemplo, México esté directa o indirectamente relacionado, pues este libro me va a otorgar pistas respecto a, por ejemplo, temas tan importantes como la migración, como los conflictos, como la cooperación internacional, como el multilateralismo, etcétera. Y yo les aseguro que este libro les ofrece pistas sobre estos y muchos otros temas adicionales. A manera de ejemplo, estoy dirigiendo una tesis sobre diplomacia cultural de México durante el sexenio de Peña Nieto, la Casa de México en España. Bueno, obviamente que el capítulo y la tesis tiene un apartado de antecedentes históricos de las relaciones entre México y España. Bueno, pues aquí, en esta sección, este libro en particular será enriquecedor para alimentar la investigación de parte del estudiante a ese respecto de una forma bastante tangible. Ese es un ejemplo muy concreto de la utilidad y la pertinencia de este libro
para clases, para profesores, para estudiantes, para hacer investigación, para funcionarios mexicanos y extranjeros. En definitiva, se trata de un texto de obligada referencia. Apreciamos y agradecemos a los autores y la UAP y la comunidad internacionalista se ve beneficiada gracias a este bien público académico que Rafael Velázquez Flores y Jorge Alberto Esquiavón ponen una vez más en nuestras manos. Adriana, ¿algo que desees aportar o añadir? Bueno, pues estamos muy felices de que se presente este libro y pues también agradecemos mucho el tiempo de los profesores y los grandes especialistas en este tema de política exterior de México y queridos amigos de la comunidad internacionalista de la UAP, los profesores Jorge Esquiavón y Rafael Velázquez. Tenemos 3 preguntas en YouTube. ¿Les parece si les las leo? La primera es sobre, la plantea Naomi Jukari, y ella dice, ¿cree que esa política exterior se pueda reestructurar? Bueno, ¿creen que se pueda reestructurar? Porque a pesar de que se persigue la autodeterminación, a veces es coartada por parte de la política económica, ¿no? Y cuando se puede diversificar, pues no se hace, ¿no? Eso es un gran tema también histórico de la política exterior. Otro asunto, nos preguntan también si los ejercicios dinámicos para comprender los procesos de política exterior pueden servir de herramienta para el análisis de la política exterior en otros estados. Y también plantean por aquí, bueno, esto que también sugería el profesor Guillermo, si pueden donar algunos ejemplares para la biblioteca o hay posibilidades de conseguirlo también digitalmente o solo a través de Mercado Libre físicamente. Y bueno, y también felicitan a los profesores, Rafael Velázquez, Jorge Esquiavón, a la profesora Cristina y al profesor Guillermo y a la profesora Patti por la impartición de estos cursos y felicitan también los ejercicios dinámicos que incluye este libro. Muy bien, muchas gracias, Adriana. ¿Algún señalamiento final por parte de los autores, por favor? Bueno, rápidamente para contestar las 2 preguntas que nos hacen, si la política exterior se puede reestructurar. Es muy difícil que una política exterior cambie 180 grados de un día para otro, o sea, eso es prácticamente imposible. Y yo siempre he dicho que toda política exterior depende de coyunturas tanto internas como externas. Si estas coyunturas cambian de manera significativa, pues entonces la política exterior se puede modificar, pero no podemos decir que se reestructura al 100%. O sea, siempre en toda política exterior de cualquier estado va a haber patrones de continuidad y de cambio. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? O sea, siempre va a estar ajustándose a la realidad tanto interna como externa, a los condicionantes que se estén presentando, al juego político, tanto interno como externo, los intereses que tengan los diferentes actores, tanto internos como externos. Entonces, así que, digamos, va a cambiar de manera significativa de un día para otro, muy difícil, ¿no? El mismo López Obrador dijo que él iba a cambiar la política exterior de México, pero vemos también patrones de continuidad, y particularmente con la relación con Estados Unidos. La otra pregunta, si estos modelos que se presentan en el libro o los conceptos se pueden aplicar para entender o explicar la política exterior de los estados, sí, definitivamente sí. Lo que está en los 2 primeros capítulos se aplica de manera especial para sistemas presidencialistas, ¿no? Podría tener algunas variantes con otro tipo de sistema como el parlamentario, etcétera, etcétera. Pero hemos visto en cualquier estado que en el proceso de toma de decisiones de la política exterior casi son los mismos actores los que están involucrados, ¿no? O sea, por una parte están los actores gubernamentales, en un caso puede ser el presidente, el vicepresidente, el secretario de Relaciones Exteriores o ministro, el servicio exterior, el mismo Congreso, etcétera, etcétera. Pero también hay otros actores no gubernamentales que buscan incidir en la toma de decisiones porque también tienen intereses propios, ¿no? Especialmente estamos hablando de los empresarios, de los medios de comunicación, de los sindicatos, de los think tanks o inclusive de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces,
Todas estas variables, estos factores, los incluimos en los primeros capítulos del libro y sí se pueden utilizar para tratar de explicar o entender la política exterior en otros estados. Muchísimas gracias, doctor Schiavon, adelante. Yo complementaría lo que ya dijo el doctor Velázquez, que sí, justamente cualquier política exterior, y lo vemos en 200 años de historia que analizamos en este texto, tienen patrones de continuidad y cambio. Y lo que hemos visto, por ejemplo, para un ejemplo muy concreto que va a ser muy claro para los estudiantes, es cuáles son los patrones de continuidad y cambio que observamos en la política exterior de la actual administración del presidente López Obrador con respecto a las administraciones previas. Bueno, para empezar, mantiene una lógica muy pragmática en términos de su relación con los Estados Unidos, mantiene la apertura comercial al grado de haber firmado y ratificado el TEMEC, es decir, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Busca además una relación estratégica con los países de América Latina. Ahí vemos mucho más continuidad. Sin embargo, también vemos cambios en el sentido de regresar a los principios normativos de la política exterior de México, en esta lógica principista en la cual se vuelve a defender a ultranza principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica a las controversias, y justamente la reunión de CELAC que tuvimos hace apenas unos días es un ejemplo muy claro de cómo se retoma, por ejemplo, el tema de la defensa de la soberanía cubana, el ataque hacia los Estados Unidos por su intervencionismo a través de el bloqueo económico hacia la isla, y ahí vemos justamente esta lógica de continuidad, pero cambio dentro de la administración. Por lo tanto, lo decía muy bien el doctor Velázquez, es muy difícil un cambio de 180 grados. Lo que vamos viendo son pequeños cambios en aquellas áreas que se estiman prioritarias desde la presidencia. Segundo, coincido plenamente en que particularmente los dos primeros capítulos podrían ser de un libro de texto no de política exterior de México, sino de política exterior comparada. Sirven para analizar la política exterior de prácticamente cualquier país, porque son finalmente los conceptos básicos necesarios sobre qué es la política exterior, qué es el interés nacional, qué son las capacidades, quiénes son los actores relevantes, por qué es una política pública, además de el Estado federal o del Ejecutivo, quienes más participan en el diseño, en la ejecución, quienes buscan incidir como grupos de interés, grupos de presión, empresariado, organizaciones de la sociedad civil en la política exterior de México, cuál es el papel de otros actores como los medios de comunicación. En pocas palabras, sirve perfectamente para el análisis de la política exterior comparada de cualquier estado a nivel internacional. Y justamente así lo pensamos como los cimientos básicos que requiere tener cualquier internacionalista para análisis de política exterior. Y luego lo que hacemos, por ser un libro de política exterior de México, es utilizar ejemplos mexicanos de la política exterior de nuestro país para ir dando, digamos, el sustento empírico, la ejemplificación de toda la parte conceptual y de la parte teórica y metodológica. El capítulo tercero sí ya es muy exclusivo de política exterior de México, porque habla finalmente del marco jurídico e institucional, aunque realmente, como bien lo dijo el doctor Velázquez, se puede replicar a prácticamente cualquier sistema presidencial, no necesariamente a sistemas parlamentarios. Y finalmente, el tema de donación de ejemplares. ¿Qué más me gustaría en la vida que donar ejemplares? Como autores, al doctor Velázquez y a mí nos dieron 10 ejemplares a cada uno, y los demás los tenemos que ir comprando increíblemente. Sin embargo, aquí hay una muy, muy, muy buena noticia. Y es que esta semana es la Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por lo tanto el librero que vende el libro en mercadolibre.com.mx está haciendo descuento, y en vez de costar 400 pesos, creo que cuesta ahorita 300 pesos. Acabo de revisar y todavía hay como 8 o 10 ejemplares disponibles. Por lo tanto, mi recomendación es cómprenlo ahora que está de descuento, y además 300 pesos, yo sé que a veces pueden sonar mucho, pero cuando se van con sus amigos a tomar tequilas y a tomar cerveza, se gastan en una noche de tequilas y cerveza muchísimo más que esto, y matan a sus neuronas.
todo lo contrario, con este libro van a fortalecer a sus neuronas, les va a servir para sus 3 cursos, para el examen del Ceneval, para ingreso al Servicio Mexicano, y como bien dijo Pati Moreno, que va a ser uno de los libros esenciales de cabecera que deben de tener ustedes como internacionalistas en su biblioteca personal. Y sí, yo también soy de las gentes que todavía me gusta oler los libros y tenerlos físicamente en la mano. Sé que las editoriales van a sacar una versión digital, pero hasta la segunda edición de la obra, y espero que las versiones digitales no se pierdan. Es preferible tener los libros que además te acompañan en los diferentes momentos de tu vida. Entonces, además, por cierto, creo que el librero lo manda gratuitamente a todos los rincones del territorio nacional, por lo tanto son 300 pesos envío incluido hasta la puerta de su casa. Por lo tanto, pues aprovechen ahora que está de descuento. Sé que está de descuento hasta el viernes, no sé si siguen unos días adicionales, por lo tanto, tristemente no podemos donar ejemplares porque no tenemos ejemplares, pero sí podemos negociar con los libreros que les hagan descuentos para que ustedes puedan adquirir. Y nuevamente reitero mi gigantesco agradecimiento a Juan Pablo, a Adriana, a Guillermo, a Cristina y a Pati por su enorme generosidad de abrirnos las puertas de la UAP, como siempre, con tanta hospitalidad y con tanta generosidad, y siendo además ustedes tan generosos en sus comentarios y en la evaluación de nuestra obra. Muchísimas gracias. Pues al contrario, Rafael, Jorge, gracias a ustedes por la redacción del libro, su investigación, que nos la comparten en este tema tan importante como es la política exterior de México, que se debate entre lo programático y lo pragmático. De ahí lo interesante, lo fascinante de este ámbito de estudio y de desarrollo profesional que aborda este libro. Yo, en cuanto tengo oportunidad y compre el libro, voy a comprar 2. Uno para mí, desde luego, y un segundo lo voy a donar a la biblioteca de la UAP para que esté, digamos, a disposición de todas y de todos. Y pues agradecer y el llamado a leer cuanto antes este texto. Vale la pena. No vale la pena solamente tener copias, apropiarse de los libros, de los textos, tener nuestros libros de cabecera es importante y es un elemento sustancial de todo estudiante en relaciones internacionales y de todo profesor en relaciones internacionales. Muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta muy pronto y espero que presencialmente, porque me urge verlos y abrazarlos. Confiemos en que sí, que nos encontremos pronto y en la UAP. Están invitados. Así será. Gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes y bueno, seguiremos realizando eventos de esta categoría próxima.